El mensajero de SAR, Julito De Vido. ¿Cómo andás, Julito? Gustavo, querido, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? Muy contento de estar acá nuevamente. Muy bien, muy bien. Julito, hay un problema en materia de campo, siempre te consulto porque me parece interesante y aparece el tema de la sequía, digamos, que se está hablando últimamente en un sector, digamos, quizás el más productivo de la Argentina, que es la caída de la producción de trigo que está generando, digamos, esta sequía, ¿no? ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Qué datos tenés? Bueno, Gus, acá creo que tenemos por lo menos tres variables para analizar. Una de mediano plazo, podríamos llamar, que es un problema, desde mi perspectiva, que hace a la cantidad y a la calidad de la inversión que se está destinando en el sector, a partir seguramente en buena medida de algunas políticas públicas, a buscar reforzar los esquemas de seguridad alimentaria, lo podríamos llamar tranquilamente, sin caer en ninguna doble interpretación, en pos de morigerar los efectos de distintos tipos de eventos climáticos como los que estamos viendo en este momento. Algunos podrían ser más manipulables, otros no tanto, pero esa es la realidad por la cual nuestra producción de trigo, y ya lo hemos hablado en más de una oportunidad en este espacio, está estancada alrededor de las 20 millones de toneladas, y este año, por dos cuestiones particulares que vamos a mencionar, seguramente vamos a estar alrededor de entre las 14 y las 15 millones de toneladas, es decir, vamos a estar en un tercio menos de producción de lo que viene siendo la media, vamos a llamar, de los últimos 10 años. Así es. Estas dos variables fundamentalmente son, como bien decías vos, la sequía, que está encuadrada en el segundo periodo productivo consecutivo del fenómeno de la Niña, que en algún momento de este año, entre agosto y septiembre, tenía tendencias a disiparse sobre finales de este año. Ahora las predicciones han cambiado y están hablando de un corrimiento de este fenómeno hacia un escenario neutro que posteriormente seguramente tienda a un fenómeno del Niño para febrero. Con lo cual, ¿esto qué nos indica? ¿Por qué es importante plantearlo independientemente de la situación que ya estamos viviendo con el trigo? Por lo que es la campaña de verano, la campaña de gruesa, a lo que hace a la soja, al maíz, al girasol, que tienen una trascendencia económica varias veces mayores a la del trigo. Esta caída en la producción del trigo que estábamos hablando recién estaría en términos solo de exportaciones, no vamos a hablar digamos, de mercado interno, en el orden de los 1.500 millones de dólares de impacto en las reservas por ventas de la mercadería. Acordémonos, para repasar, de esas 20 millones de toneladas, entre 7 y 8 se destinan al mercado interno, y buena parte de ese excedente se destina a la exportación, con Brasil como principal mercado, lo cual nos da una posición de competitividad más que interesante, porque es un mercado muy cercano, Claro. a diferencia de lo que es la soja, el maíz y el girasol. Che, te hago ahí una Sí, consulta, sí. por ignorancia nada más. O sea, ¿solo afecta al trigo o afecta a los otros cereales? No, digamos, por continuidad afecta a los otros cultivos de sostenerse esta situación. Para esta semana y para la semana próxima pronosticaron una serie de precipitaciones que por ahora se han dado de manera muy aislada y no han tenido un impacto real en lo que se llaman las reservas de agua útil en el suelo, que por ahora siguen manteniéndose en condiciones de escasa barra sequía. Escasa es entre una capacidad de reserva de agua útil en el suelo de entre un 10, 15 y un 0%, que en realidad ese vendría a ser la franja de sequía, y podríamos hablar entre un 25, 30 y un 15 de escasa, con lo cual por ahora la situación para los cultivos de verano sigue siendo crítica. El anuncio de que esta situación de la Niña se va a disipar sobre febrero entra en un terreno positivo siempre y cuando se registren precipitaciones entre el mes de noviembre y diciembre, que son las que van a marcar cómo va a ser la implantación de esos cultivos en el suelo, ya que si uno siembra y no tiene la suficiente agua en el suelo, la germinación va a ser mala, y a partir de ahí ya se empiezan a condicionar todos los Claro. procesos posteriores que se podrían llegar a ver beneficiados por lluvias en el mes de febrero, en el mes de marzo, etcétera, etcétera, en la cual algunos de estos cultivos están en sus periodos críticos. Ok.
ahí está perfecto realmente el panorama, o sea que lo que me está diciendo es que no corre riesgo el abastecimiento interno, aparentemente. Sí, Aparentemente no, es habrá que tener mucho cuidado, digamos, en lo que son las cadenas de comercialización. Aparentemente no estaría en problemas. Seguramente en el marco de lo que de lo que es el proceso inflacionario que estamos viviendo, podrán llegar a existir algunas restricciones en cuanto a tiempos de entrega, digamos, al funcionamiento de la cadena entre los molinos y el comercio minorista. Son situaciones que posiblemente se den, pero como decimos siempre, hay veces que separar el proceso inflacionario en sí de los precios internacionales y del abastecimiento interno es muy difícil. Ahí entra todo en una licuadora en la cual hay que estar muy fino en el análisis. claro. Teniendo en cuenta esto que hablábamos antes del tema de las precipitaciones, también se dio otro fenómeno en el último mes de lo que se llaman heladas tardías. O sea, posiblemente inclusive este lunes, que es 31 de octubre, en buena parte de la provincia de Buenos Aires y de distintas zonas productivas se registren heladas que en el momento en el cual está transitando el trigo se denominan heladas tardías, que tienen un efecto muy complejo en la producción. Es decir, de esas 5 millones de toneladas que dijimos antes que ya se daban por perdidas, una buena proporción de ellas se perdieron por falta de precipitaciones y posteriormente por las heladas que se dieron en el último mes se registraron pérdidas por heladas, que tienen una magnitud igual o peor, digamos, porque tienen un impacto más generalizado, las precipitaciones eventualmente pueden haber condiciones de humedad en una región o condiciones de napa en otra, que van variando el impacto de esta, pero el impacto de una helada en determinado momento de la producción es fulminante, por llamarlo de alguna forma, con lo Claro. cual esa es la otra variable y ahí tendríamos las 3 variables que te comentaba antes, digamos, problemas de mediano y largo plazo referidos a la calidad de la inversión en el sector, sobre todo lo que hace la inversión a campo, acá estamos hablando de riesgo, de seguros, etcétera, etcétera. Las precipitaciones, que es un fenómeno que lo vemos también en la ciudad de Buenos Aires, es muy fácil distinguirlo, digamos, y el tema de las heladas, que fue realmente complejo. Es Claro, realmente complejo porque todavía, como te decía antes, para la semana próxima se pronostican heladas. claro. Además, todo esto se da en la zona núcleo, ¿no? Que es el centro y sur de Santa Fe, Exactamente. Córdoba, ¿no? Y el norte de Buenos Mirá, Aires. si la situación del trigo hoy por hoy no es más grave, es porque en la principal región productora, que es la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires, la situación de precipitaciones fue muy distinta a lo que es zona núcleo. Ah, mira. Entonces, zona núcleo es otro factor que podríamos introducir en lo que era esa discusión de mediano y largo plazo, en la cual hoy por hoy el productor de zona núcleo no está apostando fuertemente al trigo. El productor de zona núcleo en un esquema de rotación maíz, soja o maíz, soja, maíz, tiene su cuadro económico cuidado y seguro, digamos, y no se han puesto en práctica políticas para que esta situación se modifique, por lo menos parcialmente, es decir, que se puede ir a un escenario de trigo, soja, maíz, y de esa forma, año por medio, tenés un trigo en zona núcleo. Entonces, es una situación que también complica un poco toda esta ecuación de la que hablábamos antes. Sí, y además, mirando las inversiones de este sector, viendo lo que sucedió con el dólar soja, digamos, al retener, supongo yo, algo de la producción de que no fue liquidada ahora en el mes de septiembre con el dólar soja, me parece que van a presionar por un tipo de cambio más alto más adelante, ¿no? Que le vuelvan a hacer un diferencial. Y seguramente, lo que hablábamos también en algún programa anterior, es muy, Anteriormente. muy posible que yo te lo decía en ese momento con algún tipo de expectativa, hoy por hoy no te digo que no la tenga, pero que es muy difícil pensar en el éxito de una política económica que gira alrededor de una política cambiaria de este tipo, porque esto no es política cambiaria tampoco, o sea, el hecho de tener 20 tipos de cambio distintos no es política cambiaria. Digamos, es un ver qué hacemos sobre la marcha, que en el caso del dólar soja, por más que haya sido una medida que a mí, en lo particular,
no me termina de convencer, no me termina de gustar, en buena medida por estos temas que estamos hablando, porque son coyunturales, porque fue una medida total de 100% de emergencia, que seguramente también si vemos la otra cara de la moneda, quizás que de no haber existido esa medida, hoy por hoy no sé de qué estaríamos hablando, porque no se hubiese registrado ese ingreso de dólares que en el neto más o menos debe haber dado unos 7.000, unos 1.500, 1.800 millones de dólares, y el neto, digamos, de lo que fueron las entradas con las salidas, ¿no? Pues se habla de que el sector aportó alrededor de 10.000 millones de dólares, pero en ese mismo proceso también hubo salida. Claro, Y si hoy vemos lo que, importaciones, pagos. claro, y si vemos lo que es hoy por hoy el balance del Banco Central diario, a duras penas llega a comprar de vez en cuando 3, 4, 5 millones de dólares por día. De hecho, de que terminó el dólar soja hasta hoy, ha generado dos fenómenos. Uno es la poca liquidación aparentemente de soja de este mes, y además que el central lleva vendidos en este mes 350 millones de dólares, con lo cual si le quedó 1.500, empieza. No, por supuesto. De cualquier manera, resaltemos una cosa, este no es un periodo típico de liquidaciones. Claro. Y la soja es una mercadería finita, con lo cual el exportador, el complejo oleaginoso, podía registrar exportaciones hasta cierto punto, por eso claramente el compromiso en su momento, creo que si no me confundo, había sido de 8.000 millones de dólares o algo así, objetivo que se superó. De cualquier manera, no, posiblemente dijeron, pararon la pata un poquito, sacaron la pata del acelerador un poquito, pero es un fenómeno finito. O sea, buena parte de esa liquidación ya se había dado en los meses de marzo, abril, mayo. Claro. Y no te sumo junio por dos factores. Primero, porque ya claramente había un problema con el tipo de cambio, por no llamarlo atraso, y segundo, porque estábamos en pleno conflicto del gasoil. Claro. Entonces, se sumaron muchos factores que complicaron la situación. En ese momento, recordemos, en el mes de marzo, abril, mayo de nuevo también, ya estábamos registrando el aumento de los precios internacionales a raíz de la guerra, lo cual al productor le dio un aliciente para liquidar en ese momento, independientemente de que ya teníamos una brecha del 80, 90, 100%, pero el problema que estamos teniendo en Argentina, desde mi perspectiva, en algún sentido, es que estamos teniendo largos periodos de atraso de los distintos tipos de cambio. Con esto ni siquiera hablo solamente del dólar oficial, también estoy hablando del dólar blue, frente a una dinámica inflacionaria del 6-7% por mes. Entonces, vos mirás la misma película o te parás hoy, en julio, que es cuando se fue Guzmán, y la situación no es muy distinta en términos de tipo de cambio. Lo que sí es muy distinto es que en el medio hubo 21% de inflación. Claro, lo que pasa es que la Entonces, dinámica. eso es lo que complejiza mucho el análisis sobre la política cambiaria. Porque vos decís, en julio el dólar a 280 mangos, te parecía una cosa imposible. Y si hoy te paras en el dólar hoy, está un 21% más barato que lo que estaba hace 3 meses. Pero ese es el problema justamente, que lo que se lo va comiendo es la inflación. Y que el salto el día de mañana, cuando se dé, si es que se da o pase lo que pase, uno ya hoy por hoy no tiene magnitud real ni cierta de cuánto va a ser. Porque acordémonos, porque así como te hablo de julio, para hablarte de julio te tengo que hablar de junio. O sea, ahí tuvimos un salto del 50% del tipo de cambio. Saltó desde 200 y moneda. Sí, sí, Mira, sí. parece que estamos hablando de cosas de hace 10 años, pero fueron hace 3 meses. Y De un poco 200 y pico a 310 y después se dio a 270, 280 y así se mantuvo hasta hoy, que está alrededor de 290. lo que pasa es que este atraso cambiario, si vos seguís perdiendo reservas, el tema es que cuando tengas que devaluar, porque de mi punto de vista es inevitable, cuando tengas que devaluar contra reservas escasas o cero, es infinito el dólar. Es infinito, claro. Claro. Entonces, ¿cómo haces? ¿Entendés? O sea, yo creo que sujetado así con el alambre como está, por eso le doy hincapié al tema de la sequía, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que si el único sostén de la moneda nacional son tener un banco central con reserva robusta y sigue perdiendo reservas, primero por el sistema financiero que impera, pero además también
en el sector productivo más dinámico que tiene la Argentina, también estás perdiendo por una cuestión climática, lo que sea, pero muestra que en realidad te está quedando sin reserva, bueno, te vas a quedar sin reserva más adelante. Con el tema de la soja va a pasar lo mismo, con el tema especulativo ya empieza a notarse, digamos, que es una crisis, digamos, que viene una crisis importante y nosotros estamos en la pavada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es una crisis multidimensional, la cual lamentablemente no estamos pudiendo observar factores, aunque sea aislados, que nos permitan cambiar la perspectiva. Porque como te decía antes, no soy partidario de la medida del dólar soja, pero no sé qué hubiera pasado si no se hubiese tomado esa decisión. Entonces, pero si toda medida la vamos a tener que analizar desde el sí, pero vamos a entrar en un escenario muy complicado. Convengamos también que esta medida excepcional, o sea, es única en el mundo, ¿no? De evaluar para un sector durante un mes nada más, la verdad que, o sea, todo bien la desesperación, Sí. pero sí, No, peor, porque más que una devaluación fue un subsidio implícito, o sea, es claro. más complejo. El tema es que si la crisis es inevitable, ¿no? Porque aparentemente eso es lo que va a suceder, eh, diría mi abuelo, para andar a los pedos mejor cagarse, ¿no? Entonces, es un problema, Sí, porque no, tal cual, tal cual. Y es justamente, algo que uno analiza, busca analizar recurrentemente, para no decir que es inexorable, aunque creo que todos lo sabemos, pero ni siquiera te digo el entramado social, porque es un tema, digamos, del que no profundizo, llamémoslo. Creo que inclusive el entramado sindical no sé hasta qué punto está preparado para sentarse en la mesa de negociación después de una evaluación. no, No se lo ve con poder de reacción, y con esto, perdón, no estoy haciendo una crítica al sindicalismo, estoy haciendo un análisis del mercado laboral, por llamarlo de alguna forma. Volviendo a lo que estábamos hablando recién, en julio se registró todo lo que se registró y la situación de los trabajadores no cambió, con suerte, hasta hace 20 días, un mes. Y con esto no digo que mejoró, simplemente digo que apuntó a recuperar algo del terreno que se cedió. Se cedió muchísimo terreno en estos 3 meses, muchísimo. Con esto no digo que de julio para atrás la situación era Disney. Simplemente digo que si en un momento donde se dio un conflicto de la magnitud de la que se dio, con la salida abrupta de un ministro de Economía, con una ministra de Economía que duró 20 días, con la llegada de un nuevo ministro, con el peso específico que tiene Massa, independientemente de cualquier análisis u opinión, en ese momento los representantes de los trabajadores, para hablar más en amplio, no tuvieron ningún tipo de reacción para con los laburantes, o sea, o para con el sector que deberían representar. Entonces, no me imagino cuál sería el delay de esa respuesta en caso de que sucediera una evaluación, y ahí sí creo que no sabría el resultado o la consecuencia social de esa claro, evaluación. claro, porque ahí quiero meterme en ese tema también un poco, antes de que nos despidamos, es que la respuesta de la CGT fue armar un movimiento político en obras sanitarias, ¿no? Frente a eso, o sea, está pidiendo cargos en las listas, digamos, fíjate vos, lo que vos estás contando, digamos, en un sector de representación, digamos, de los trabajadores, los tipos terminan pidiendo listas, o sea, esto muestra, digamos, el quiebre que hay entre las instituciones de, de la sociedad con, digamos, la realidad, ¿no? O sea, totalmente disparatado. Pero bueno, amigo, la verdad me alegra escucharte y verte, y cada tanto cuando aparece el tema de agroindustria siempre me gusta tener tu palabra, porque sos un tipo que respeto mucho y sabe lo que habla. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación, como siempre. La invitación ni siquiera, porque lo siento un poco propio a este espacio, así que Y lo siempre, hicimos siempre a juntos. disposición. Vos estás desde el comienzo, lo hicimos juntos, así que no te jodo ahora porque sé que sos un tipo muy ocupado y laburás mucho, así que trato de... Siempre que puedo, sabes que estoy. Gracias, amigo. Cuídese y Abrazo, amigo. dale. Abrazo a todos. Chao, chao.